dan la vuelta por detrás de donde estaba la capillita y se cubren así los tres el sol y se van caminando protegiéndose del sol, pero ya al dar vuelta ya no vi para dónde se fueron, no vi naves, no vi nada, nada, nomás ya no estaban. Entonces yo me Y los quedé tres pensando, ¿los tres? hicieron levantaron la mano Sí, para para buscar protegerse, protegerse del sol. sí. Lo que Y quiere decir que el sol les estaba pegando de su lado izquierdo o derecho. no, por ejemplo, que estaba dando aquí la sombra, al momento de dar vuelta ellos empezaron a protegerse así del lado derecho, así con su mano. Y se fueron por la parte de atrás. Yo me doy la vuelta y no hay nadie. Entro a la capillita y abajo con estas personas y no sabía qué platicarles porque en sí yo no sabía exactamente qué era lo que había sido con ellos. Hasta después, cuando empiezo a tener los primeros sueños muy recurrentes en el lugar donde a mí me gustaba ir a entrenar, que normalmente yo tenía un recorrido cerca de un cerro que se llama el Cerro de la Virgen, a donde me voy para allá, y hay una cañada en la parte de atrás de ese cerro, antes de llegar hasta donde se encuentra una estación de unas antenas que están ahí. Coméntame antes de que prosigas, por favor, la estatura de esos seres. Ah, Unos eran más altos que otros. los, los de azul marino eran un poquito más altos, el de blanco era un poquito más bajo, pero tenía una estatura como de un 80, 1,90. Y le calculo así porque mi papá mide 1,85. Entonces es más alto que yo. Altos. Entonces ellos eran entre 1,85 y 1,90. Pero eran un poquito más altos los de los de azul marino. Así se veía de donde yo estaba parado. Entonces, eh, ¿Puedes decir que los tres tuviesen el mismo sexo masculino? sí, sí, eran tres, se veían por las ropas, porque su físico a veces parece que no son hombres ni mujeres, ¿no? Pero sí eran hombres. Sus, sus rasgos eran muy finos. Sí, como recién rasurados, muy cuidados, sus cejas muy delineadas, sus labios muy rosados, muy delgados, una nariz muy delineada, muy Fina. delgada. Ujú. Y los ojos sí los tenían un poco, pues sí, no sé cómo describirlos porque parecen que están ovalados pero un poquito alargados de aquí. Hacia atrás. Ajá. Pero en Y cuanto a tamaño de los ojos, comparados con los de cualquier persona, en cuanto al tamaño, del mismo tamaño o más grandes. eran un poquito más grandes, eran ojos grandes pero con esa forma como si fueran grandes, pero un poquito así rasgados, poquito. Alados. Ujú. Y un poquito pronunciado, delgados y con una piel muy blanca. ¿Pudieras comparar la tez de la piel Mm, con algo como por ejemplo las personas nórdicas o las personas americanas? En fin, mm, ¿habría alguna comparación? sí, tenían, ¿cómo le llaman? Era blanca, no son güeros, porque el color güero de los güeros es como, un poquito más oscuro, ellos son blancos, muy blancos, no pálidos, sino blancos de color, su piel muy blanca, pero no está nada maltratado, se le veía muy blanca su piel por lo mismo que estaban como muy cuidados, muy blanca. Sus orejas eran como las Normales, nuestras. sí, 5 dedos en sus manos, sus orejas normales, incluso a veces tienen actitudes y reacciones como nosotros las tenemos a veces, en la postura, lo que hacemos a veces así con las manos, o el estar así deteniendo nuestra cabeza, cosas podríamos decir, muy humanas que ellos tienen, como nosotros lo hacemos en forma natural, el acomodarnos, el estar en una postura,
Ellos lo tienen, ellos lo hacen también. ¿El cabello de los tres era lacio Era o ondulado. había Por ejemplo, diferencias? no, el de ellos era lo tenían así hacia atrás y no se les distinguía si lacio o no, pero muy pegado así. Bueno, era lacio. Y el de la vestidura es un poco ondulado, su cabello, como un poco quebradito. El Y no, mismo color los tres. lo tenía un poco más oscuro el que tenía el de la túnica. Tenía su cabello un poco más oscuro, suelto, hasta casi por los hombros, un poquito ondulado, y, pero con la piel, todos tenían el mismo tono de su piel. Exclusivamente de esas tres personas, solamente una fue la que habló o en algún momento hablaron también los otros. No, ellos no hablaron en nada, absolutamente nada, solamente se quedaron parados y él estaba al frente y ellos dos se quedaron atrás y el único que estaba hablando era el que tenía esa túnica. ¿Qué No, tan próximo los viste? ¿Metro, 2 metros? mm, pues como 2 metros, sí, 2 metros, no, porque tampoco me pude acercar más ni nada, pero porque también no supe hasta después bien de lo que estaba sucediendo, pero sí fueron 2 metros de distancia. Y su voz, la voz es como este una voz muy clara, no tenía la voz gruesa ni nada, es una voz clara, como delgada y clara. Masculina. Sí, masculina, sí. Sus labios muy delgados, una boca muy bien cuidada, mm, como, como si no les diera el sol, como si estuvieran en, como si se cuidaran muchísimo en cuestión de tratamiento de su piel, de sus ojos. Lo que sí, era una persona en las que a pesar de que me decía eso, no me lo decía eh, como con alguna emoción. Era muy, Claro. ajá, todo lo que decía. Somos los mismos de siempre, todos los tiempos, todo, y así. No, no era muy expresivo, eso sí. ¿Alcanzaste a ver el color de sus ojos? Él, los que estaban a los lados los tenían de un color claro que parece que no se les ve. Hay un color como un gris que parece que están transparentes, pero así un color muy, muy claro. No sé si azul muy claro o muy transparentes, pero parecen como que no tienen color. Y el que estaba, el de enfrente de mí, el que tenía la túnica, ese sí tenía un color un poco más azul claro. Pero a los otros no se les veían los colores, como que no, como de esos ojos que no tienen el color. Tienen cejas, tienen pupilas, tienen bien sus párpados, labios, las orejas, los dedos de las manos. No son musculosos, pero son, son delgados, porque incluso los, los que estaban atrás no se veían como sus músculos marcados en el traje, sino muy delgados, pero no con no no se veían como si tuvieran sus músculos muy este como si hicieran algún ejercicio de, con peso, ¿no? Sino estaban delgados, muy estéticos, no ¿cómo puedo decir? No como atleta, sino delgados. Entonces ahí ya fue en ese momento del encuentro, y ese fue el primero que yo me acuerdo que fue de la forma física, pero que no me lo esperaba. Eso sí fue muy repentino. Y ya de ahí ya nos seguimos al Cerro del Cubilete, se nos hizo tarde, yo me regresé con los señores, porque de ahí nos íbamos a ir directamente al Cerro del Cubilete. Entonces dice uno, no, ya es tarde, ya nos vamos a regresar, el tiempo que vamos a hacer de aquí a este lugar, se nos va a hacer tarde, va a oscurecer,
mejor nos regresamos. Y ya cuando, todavía en eso pasó como un año, y a donde me iba a entrenar, fue cuando empiezan a venir ese tipo de sueños, donde dije, a lo mejor estoy pasando muy seguido por ese lugar que ya lo sueño, pero al principio lo veía tan claro por el lugar donde yo hacía el recorrido, pero exactamente por donde estaba esa cañada que tenía que pasar había un área que yo veía que se iluminaba. Entonces era un área muy clara en esa parte de la cuenca, y yo me veía que seguía corriendo, pero me detenía y me daba mucha curiosidad que yo había pasado por ahí, pero no se veía nada de eso. Pero en el sueño sí. Entonces otra vez lo soñaba y veía esa área y yo iba caminando por ahí. Entonces a la hora que yo corría por esos lugares era entre las 5 y 6 de la mañana, porque era un lugar que yo ya conocía, y esa parte, a pesar de que estaba un poco oscuro, eh, pues se veía el camino, que es un caminito de terracería para subir por ahí. Entonces lo seguía viendo y seguía viendo el lugar, y parecía que yo me iba corriendo por ahí. Y a veces habían días que me levantaba y pensaba que ya había ido a correr, porque era así muy claro que yo sentía como que, pues a qué horas me fui y voy a ir otra vez o acabo de llegar. Tenía una sensación muy extraña que me asustaba, porque me estaba desubicando en cuestión de tiempo y de lo que hacía, porque hubo unos momentos en que me levanté y dije, ¿estoy llegando o estoy saliendo? Y ya me tenía que ver. Dije, no, pero todavía no me ponía mi ropa de correr. Dije, pero ¿a qué horas fui? Y tenía que ir a ver el reloj y tenía que ir a ver las cosas. Dije, no, pero no he ido. Pero yo vi que había ido. Entonces, ya cuando fue así de esa forma, dije, voy a ir a esas horas más o menos. Entonces, ahí fue donde me puse como un impulso, y aparte por lo que ya estaba pasando al despertar y demás, me puse mi ropa de correr, que era, a veces me ponía un pants como el del Chapulín Colorado, y así me acomodaba para irme a correr, porque está así un poco frío. Entonces me voy y dije, por aquí, y estaba viendo exactamente donde andaba pasando, la cuenca, lo que estaba en esa parte, y llegué al lugar, y al llegar ahí fue cuando dije, pues era un sueño, porque no se ve nada iluminado, no hay nada. Y me seguí corriendo viendo ahí eh, por ese lado, pero tenía esa curiosidad por qué estaba iluminada esa parte. Entonces yo, volteando hacia atrás, me regresaba y otra vez corría. Dije, ¿por qué? Pero si ese era un sueño. Dije, no, pues fue un sueño. Y en ese momento en que ya iba a seguir, veo así a lo lejos una luz ovalada, así en línea, así, y se está moviendo, moviendo, y se mueve así. Entonces me llamó la atención, y en el momento pues no me dio miedo, pero me sorprendió. Yo quise ver hasta dónde se desaparecía, dónde se movía. Pues está así, se mueve así y está ovalada. ¿Y esa luz ovalada la viste de perfil o era luz ovalada pero de frente, como De, si fuera un huevo? ajá, de frente así. Pero más que un huevo era así una, un óvalo completo así, y luminoso. Entonces, luminoso digo que despedía una luz, decirse como una luz, lo del amarillo de la luz, cuando ve uno eh, como las velas que hacen de repente un reflejo así de color amarillo, así. Entonces se movía, entonces empezó a mover a los lados, se empezó a mover así y se quedó estático y empezó a moverse así enfrente. ¿Y estaba En, más del suelo? no, está el cerro, estaba un poco más alto, la cuenca queda aquí abajo y sube el caminito de terracería para llegar al cerro de las antenas. Entonces esa luz estaba a la altura más o menos de donde estaba el cerro de las antenas, pero de este lado. Entonces aquí estaba el óvalo y era donde se movía de allá para acá, moviéndose así. Se va moviendo hacia adelante, y en el momento en que se va moviendo hacia adelante empieza a cambiar el óvalo, de que se empieza a aplastar, y las luces de los lados se empiezan a estirar. O sea,
se hace el óvalo así y lo de los lados empieza a ser así. Entonces, después de que se hace así, horizontal, empieza a dar del tono luminoso, del color como amarillo, empieza a dar un tono plateado, un tono de, como si empezara a brillar como aluminio, bueno, el papel aluminio, como que empieza empieza a brillar y empieza a moverse así. Es un brillo como, como ese papel aluminio, y después de ese brillo empieza a hacerse de un tono un poco más opaco, y con el resplandor del amanecer empieza a hacerse de un color como el color titanio, el color metálico, pero más opaco, y es donde se ve más sólido este, la, esa estructura, y donde de repente, que yo por estar viendo cómo se acomodaba, cómo eran esas luces y todo, este, está una persona parada así de donde yo estoy, está el camino donde yo estoy parado, y esta persona sí está un poco retirado, como unos 10, 15 metros hasta hacia atrás, parado, así con sus dos brazos y todo. Entonces, cuando lo veo, en ese momento sí es cuando me sorprendí, me asusté, porque en esa parte del cerro pues platican muchas historias de quienes andan ahí perdidos y haciendo sus travesuras, o algún guardia porque está cerca de las antenas. Y me sorprendí porque esta persona que estaba parada tiene unas botas fosforescentes. Aparte de fosforescente, tiene una cosa del mismo color del tono de la estructura, que es un color gris, pero es un poco más oscuro del aparato metálico que se quedó ahí suspendido. Le llega también un pequeño cinturón, de aquí un traje igual del mismo color pegado al cuerpo, y sus guantes un poco menos fosforescente que las botas, y les llega por aquí, hasta el antebrazo. Le cubre una cosa muy pegada aquí a su cara, y nada más en la parte de aquí tiene una especie de cristal, a pesar de que esto está pegado como de buzo. Aquí está un cristal, tiene como si fueran unos audífonos integrados en el mismo traje, y aquí corre como una especie de vena, pero es así como por dentro una cuerda como de los teléfonos de antes, pero así pegado, y sube hasta una bolita que tienen aquí con una saliente, un como un como si fuera una palanquita así, pero en la parte de aquí arriba. Entonces tiene sus audífonos, tiene una cosa que le sale aquí del cinturón, pero todo no va separado, sino como que va integrado y cubierto con el mismo traje, lo que es esa lo del cinturón y lo que corre. Y aparte también, al darse vuelta, cuando voltea a ver él a un lado y a otro, ya están otras dos personas por detrás de él, otros dos sin moverse, igualitos, y tienen todo así pegado, nada más lo que es de cristal, y todo es en la parte de enfrente. Pero es transparente. Se le ve sus ojos. Sí, y está corriendo una parte así luminosa y se apaga, y luego se prende lo de abajo y se apaga, y luego prende lo de arriba y se apaga. Y la parte de las botas, no sé si han visto unos tenis nuevos que han salido que les tienen colores, que los prenden y en ellos se prenden cada que hacen un movimiento, pero donde están parados no están tocando el suelo, están así, tienen una distancia, no mucho, pero están a una distancia del suelo, y cada que se mueven o hacen un movimiento prenden ese tipo, las luces en las botas. ¿El color del traje? Es del color un poco más oscuro que la estructura que vi ahí, que era como un color titanio, y este es un poco más oscuro, como un gris más oscuro.